21 años después de huir con su amante, volvió a mi puerta. La respuesta de mis hijos y la mía le borró la soberbia y la dejó muda. Mi nombre es Clint. Recuerdo perfectamente aquel día. Venía de cumplir una jornada agotadora de 12 horas en la obra. Al entrar, el silencio me golpeó. No había risas de los niños corriendo a saludarme, ni el aroma de la cena en la cocina. Solo encontré una nota sobre el mostrador. Decía: merezco ser feliz. Esta no es la vida que quiero. No me busques. Eso fue todo. Después de 7 años de matrimonio y 3 hijos, Charlene decidió que esas pocas líneas eran suficientes para despedirse. Travis tenía 5 años, Savannah apenas 3, y Coulton había cumplido 1. Mientras yo trabajaba, ella empacó sus cosas, llevó a los niños a casa de mi madre y desapareció para seguir a su compañero de trabajo, Randy, hasta California. Mi madre me había llamado 3 veces ese día, pero estaba operando maquinaria pesada y no pude contestar. Cuando al fin le devolví la llamada a la hora del almuerzo, me dijo que Charlene había dejado a los niños con la excusa de una emergencia. Cuando llegué a casa y leí la nota, ya estaba en un avión rumbo a la otra costa. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba desconectado. Su hermana me dijo que no sabía nada. Sus padres, sorprendidos al principio, terminaron justificándola en cuestión de días. Tal vez no le dabas lo que necesitaba emocionalmente, se atrevió a insinuar su madre. No volví a tener contacto con ellos. Esa primera noche fue un infierno. Coulton lloraba desconsolado pidiendo a su madre. Savannah me preguntaba cuándo regresaría de su viaje. Travis, consciente de que algo grave pasaba, se sentó en el sofá mirando la puerta sin decir palabra. No dormí en toda la noche, entre pañales, biberones y abrazar a mis hijos mientras lloraban. Solo pensaba cómo iba a enfrentar lo que se venía. Yo sabía construir casas, levantar muros y trabajar bajo un sol de 40 grados C, pero esto era distinto. Aún así, nunca he sido de los que se rinden. Reorganicé mi vida. Cambié al turno de mañana, de 5 de la madrugada a 1 de la tarde, para poder recogerlos de la escuela y la guardería. Hank, mi capataz, un tipo duro pero de buen corazón, me dijo la primera semana: toma el tiempo que necesites, pero no renuncies. Tus hijos te necesitan trabajando. Ajustó los turnos, me cubría cuando había alguna urgencia y nunca me hizo sentir menos hombre por ser padre soltero. El divorcio fue rápido. Abandono es abandono. Charlene no se presentó ni lo peleó. Obtuve la custodia completa, la casa y todo lo demás. No busqué su dinero, y la manutención quedó en nada porque había desaparecido por completo. Fue duro criar a mis hijos. ¿Has intentado explicarle a una niña de 3 años por qué su mamá no va a su recital de danza? ¿O decirle a un niño de 5 que su tarjeta del Día de la Madre debe ir dirigida a la abuela? Coulton, por su corta edad, apenas la recordaba, así que el dolor fue distinto. Travis y Savannah cargaron con esa herida. Nunca hablé mal de Charlene frente a ellos, no hizo falta. Los niños se dan cuenta rápido de quién está y quién no, de quién firma los permisos, enseña a andar en bicicleta o los cuida de madrugada cuando están enfermos. Durante los primeros 8 años, mi vida fue trabajo e hijos, nada más. Salir a citas era casi imposible y dejé claro que ellos eran mi prioridad absoluta. Algunas mujeres decían entenderlo, pero pocas realmente lo hacían. Todo cambió cuando conocí a Lynette. Fue en la sala de emergencias. Savannah, con 11 años, se cayó de los columpios y se fracturó la muñeca. Lynette fue la enfermera que la atendió. Savannah, siempre directa, le dijo: eres muy bonita. Mi papá está soltero. Yo quería desaparecer en ese momento, pero Lynette solo sonrió. Tu papá también es bastante guapo, pero ahora vamos a concentrarnos en esa muñeca. Me dejó su número en los papeles del alta. Esperé una semana para llamarla. Le fui sincero. Tenía 3 hijos, su madre nos había abandonado, yo trabajaba en construcción y no buscaba una sustituta de madre para ellos. Solo quería invitarla a cenar. Agradeció la honestidad. Salimos 2 años antes de presentarla a los niños. Para entonces, Travis tenía 15, Savannah tenía 13 y Coulton tenía 11. Les hablé antes a ellos, y la primera pregunta de Travis fue: ¿ella también se va a ir? Sentí un nudo en el pecho. Le dije que no podía prometer lo que haría otra persona, pero sí que yo no me iría nunca. Lynette no intentó ocupar un papel que no le correspondía. Simplemente fue ella misma. Iba a los partidos de Travis, ayudaba a Savannah con sus proyectos de ciencias y enseñaba a Coulton a cocinar. Con el tiempo, ganó su confianza. Nos casamos cuando Coulton tenía 11 años, en una ceremonia pequeña con la familia. Los niños participaron en la boda. Savannah, de 13 años, me abrazó y me dijo: papá, ella es la mamá que siempre debimos tener. Lloré sin contenerme. Los años pasaron. Travis siguió mis pasos y se convirtió en electricista, ganando incluso más que yo. Savannah estudió magisterio para ayudar a niños que pasan por lo que ella vivió. Coulton está por terminar ingeniería. Mis hijos son personas increíbles, y nada de eso se lo debo a Charlene. En más de 2 décadas, no hubo llamadas, ni cartas, ni felicitaciones de cumpleaños o Navidad. Era como si hubiera muerto, aunque sabíamos por comentarios de su hermana que seguía en California con Randy. Con el tiempo dejamos de preguntar. Se volvió un fantasma en nuestra historia, hasta que, el martes pasado,
todo cambió. Yo estaba en el garaje haciendo un cambio de aceite al coche de Lynette. Ella estaba en la cocina preparando la cena. Los niños ya no vivían en casa, aunque todos vivían cerca. Planeábamos la boda de Savannah, que se comprometió hace 6 meses con Tanner, un buen hombre que la adora. El timbre sonó. Escuché a Lynette decir con un tono educado pero precavido, ¿en qué puedo ayudarla? Y entonces una voz que no escuchaba desde hacía 21 años respondió, busco a Clint, soy su esposa. Su primera esposa, Charlene. Solté la llave inglesa, que golpeó el suelo con un estruendo metálico. La rabia me subió de golpe. Caminé hasta la puerta, limpiándome las manos, y ahí estaba ella. El tiempo no había sido amable. Su cabello, antes oscuro y abundante, estaba fino y encanecido. Había perdido peso, pero de una forma poco saludable. Tenía el rostro demacrado y una mirada desesperada. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue a Charlene, con ropa gastada y un único bolso de viaje en la mano. Clint, empezó, con la voz temblorosa. Sé que esto es inesperado. ¿Inesperado? Respondí, manteniendo la voz controlada, aunque Lynette, que me conoce bien, notó la tensión y se acercó, posando una mano breve sobre mi brazo. No. Inesperado es encontrarte a alguien en el supermercado. Esto es tener un descaro monumental. Sé que estás enojado. No, Charlene, hace años que dejé de estar enojado contigo. No eres nada para mí, menos que nada, así que lárgate de mi propiedad. Empezó a llorar, con ese llanto teatral que solía usar cuando quería conseguir algo. Por favor, solo necesito hablar contigo, con los chicos. Cometí un error. ¿Un error? Reí, pero sin rastro de humor. Un error es olvidar comprar leche. Tú abandonaste a 3 niños. Eso no es un error, es un defecto de carácter. Randy me dejó, soltó de golpe. Hace 5 años conoció a alguien más joven. Perdí todo en el divorcio y desde entonces vivo en mi coche. No tengo a dónde ir. Tú eres mi familia. Lynette se rió con incredulidad. ¿Familia? Señora, usted no sabe lo que significa esa palabra. ¿Quién eres tú? Preguntó Charlene, con indignación. Soy su esposa, contestó Lynette, dando un paso al frente. La que se quedó, la que crió a tus hijos, la que se ganó el derecho de ser llamada familia. Charlene volvió a mirarme. Clint, por favor, déjame verlos. Son mis hijos. No, dije, con firmeza, son míos. Yo los crié. Estuve ahí para cada fiebre, cada pesadilla, cada decepción y cada triunfo. Tú solo fuiste la mujer que los trajo al mundo. No puedes impedirme verlos. Tengo derechos. No tienes nada. Los perdiste cuando cerraste esa puerta hace 21 años. Y, en cualquier caso, ya son adultos. Si quieren verte, será su decisión. Pero no vas a acercarte a ellos a través de mí ni en mi casa. En ese momento, el camión de Travis se detuvo frente a la casa. Venía a devolverme un juego de llaves. Bajó, vio la escena y su expresión cambió de inmediato. Mi hijo, con 1,88 de estatura y más de 90 kilos de músculo por su trabajo en construcción, se colocó entre nosotros. ¿Todo bien, papá?, preguntó, evaluando la situación. Al verla, Charlene sonrió. Travis, Dios mío, mírate, qué guapo y tan crecido. Él la observó sin reconocerla. Luego comprendió y su rostro se endureció. Eres tú. Soy tu madre. No, mi madre está ahí, junto a mi padre. Tú eres una desconocida que parece necesitar ayuda. Hay un refugio a unos 15 kilómetros al norte. Buenas noches. La ignoró por completo, me entregó las llaves, besó a Lynette en la mejilla y preguntó, ¿necesitas que me quede, mamá? Estamos bien, hijo, respondió ella. Travis me miró. ¿Y tú, papá, todo bien? Hijo, maneja con cuidado. Se fue sin dirigirle otra palabra. Charlene se quedó boquiabierta. No me reconoce, susurró. Eso pasa cuando abandonas a un niño de 5 años, le dije. Te olvidan. O, en su caso, eligen no recordarte. Ahora vete, o llamo a la policía. Se marchó, pero antes aseguró que volvería, que tenía derechos y que esto no había terminado. 3 días después, ustedes tenían razón, no se rindió. Tras mi publicación, Charlene investigó dónde vivían y trabajaban los 3. Probablemente lo hizo a través de redes sociales o registros públicos. El miércoles apareció en el lugar de trabajo de Travis, que ahora es capataz eléctrico y dirige a su propio equipo. Entró sin autorización, cometiendo una grave infracción de seguridad, y empezó a armar un escándalo. Cuando Travis me llamó, le ofrecí ir, pero me dijo, no, papá, yo me encargo. Según me contaron sus compañeros, actuó con total profesionalidad. Les dio a todos un descanso anticipado y se dirigió a ella. Estás invadiendo propiedad privada. Eso es un delito. Y también me estás acosando en mi trabajo. Te daré una sola oportunidad para irte antes de llamar a la policía. Ella intentó tomarle el brazo. Soy tu madre. Fuiste una donante de óvulos. Nada más. Y si vuelves a acercarte a mi trabajo, a mi prometida o a mis futuros hijos, pediré una orden de alejamiento en un abrir y cerrar de ojos. Vi a mi padre rehacer su vida sin ti. Vi en qué clase de hombre se convirtió, y eso es lo que aspiro a ser. Tú, solo eres un ejemplo de lo que no quiero para mi familia. Charlene gritó que demandaría por derechos de abuela. Travis solo rió. Suerte con eso. Ni siquiera fuiste una madre. Al día siguiente, fue tras Savannah,
que enseña en una escuela primaria. Esperó hasta el recreo y comenzó a llamarla desde la reja, llorando y montando un espectáculo frente a 25 niños. Savannah pidió a otra profesora que cuidara de su clase, se acercó y con esa voz calmada pero firme que usan los buenos docentes, dijo: «Quiero que entiendas algo. Me diste la vida, pero no eres mi madre. Mi madre es la que me enseñó a andar en bicicleta, la que me peinó para el baile de graduación, la que me abrazó cuando mi primer novio me rompió el corazón y la que está planeando mi boda conmigo. Esa es Lynette. Tú eres solo una extraña que interrumpe mi trabajo y asusta a mis alumnos. Márchate ahora o haré que el oficial escolar te arreste». Charlene volvió a intentar usar las lágrimas como arma. «Savannah, cariño, lo siento. Era joven. Fui una tonta». «¿Joven?», respondió mi hija sin titubear. «Tenías 28 años. Eso no es juventud, es egoísmo. Y ahora tienes, ¿qué? 49. Más que suficiente para saber que no se aparece de sorpresa en el trabajo de alguien». Savannah respiró hondo antes de añadir: «¿Quieres saber la verdad? Durante años soñé que volverías. Imaginaba lo que te diría, cómo te perdonaría y cómo volveríamos a ser una familia. Pero la terapia me enseñó algo, que tu partida fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque gracias a eso llegó Lynette. Ella sí fue una madre de verdad. Así que, gracias por haberte ido. Fue la única buena decisión como madre que tomaste en tu vida». En ese momento, llegó seguridad para escoltarla fuera. Charlene se marchó, casi hiperventilando de rabia. Al día siguiente, viernes por la mañana, fue detrás de Coulton en su universidad. Él caminaba hacia clase cuando ella se le acercó. Mi hijo, que nunca la conoció realmente, se detuvo en seco. «Coulton, yo sé quién eres, o más bien, quién fuiste». «Charlene, ¿verdad?», respondió él, sin llamarla mamá ni madre. «Soy tu madre, biológicamente, sí, pero seamos sinceros, eres una extraña. No sabes mi color favorito, mi segundo nombre, ni mi cumpleaños. Yo tampoco sé los tuyos. No sabes que soy alérgico a los mariscos, que toco la guitarra. Tampoco sabes que papá trabajó turnos dobles durante 3 años para pagarme la universidad y evitar que tuviera deudas. Ni que Lynette me enseñó a conducir o que fue a ella a quien llamé cuando tuve mi primer ataque de pánico en época de exámenes. No eres mi madre, solo eres alguien que tomó una decisión hace 21 años y ahora lidia con las consecuencias». Ella intentó tocarle la cara, pero Coulton dio un paso atrás. «Por favor, no lo hagas. No sé dónde han estado tus manos». Ahí fue cuando pensé: ese es mi hijo. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, gimió Charlene. Coulton sonrió con ironía. «Cruel fue dejar a 3 niños menores de 6 años. Cruel fue no mandar nunca una tarjeta de cumpleaños, no llamar ni una vez para saber si seguíamos vivos, no importarte nada hasta que necesitaste algo. No somos crueles, somos indiferentes. Nos entrenaste para vivir sin ti, y aprendimos muy bien». Se dio media vuelta y la dejó ahí. Esa noche, los 3 hijos vinieron a cenar para hablar del asunto. «Esto se está saliendo de control», dijo Travis, visiblemente alterado. «Ya apareció en nuestros trabajos, esto es demente». Savannah ya había comenzado a documentar todo. «Tengo correos listos para recursos humanos, la dirección del colegio y todos los contactos importantes. Si aparece otra vez, pido una orden de alejamiento». Coulton, el más sereno, opinó: «No creo que sea peligrosa, solo desesperada y probablemente con problemas mentales. La gente normal no abandona a sus hijos y luego aparece 21 años después esperando un reencuentro de película». Lynette, mi pilar, me tomó la mano. «¿Qué quieres hacer?». «Quiero que desaparezca, pero también quiero saber cuál es su verdadero objetivo. No me parece del tipo sentimental». Travis coincidió. «Nadie aparece después de 21 años sin un motivo. Ella misma dijo que está en la ruina. Apuesto a que busca dinero o un lugar donde quedarse». Savannah añadió. «Comentó que vive en su coche». Coulton zanjó. «No es nuestro problema. Tuvo 21 años para ser madre. Eligió a California y a Randy. Ahora Randy se fue, y de repente, somos familia». «No». Justo entonces sonó el timbre. Nos pusimos tensos, pero era un notificador judicial. Charlene me estaba demandando por alienación parental y daño emocional intencional. Quería una compensación económica por el sufrimiento de haber estado lejos de sus hijos. Todos nos echamos a reír. Incluso el notificador parecía desconcertado. Llamé de inmediato a mi abogado y también se rió. «No tiene ningún caso. Ella los abandonó. Tú tienes la custodia completa y todos son adultos. Esto se va a archivar en minutos. Es más, podríamos contrademandar por acoso». Una semana después, la demanda fue desestimada. El juez tardó 10 minutos en leerla antes de decir: «Señora, abandonó a 3 menores hace 21 años. No tiene base legal. Caso cerrado. Y si vuelve a traer demandas frívolas a mi sala, la declararé en desacato». Pero no se detuvo. Empezó a llamar a mi trabajo,
al hospital de Lynette, dejando mensajes donde nos acusaba de destruir la familia y amenazaba con exponernos en redes sociales como abusivos. El colmo fue cuando contactó a los futuros suegros de Savannah para decirles que era su verdadera madre y que su hijo se estaba casando con alguien de una familia rota, con un padre violento y controlador que había alejado a unos hijos de su amorosa madre. Los padres de Tanner, gente decente que nos conoce hace 3 años, llamaron a Savannah para advertirle. No creyeron nada, pero estaban preocupados por lo que esta mujer inestable pudiera hacer en la boda. Ahí decidí dejar de reaccionar y pasar a la ofensiva. Contraté a un investigador privado. En solo 2 días descubrió todo. La vida de Charlene en California había sido un completo desastre. Randy la dejó por una camarera de 22 años después de vaciarles las cuentas. Ella fue despedida varias veces por robo, tenía antecedentes por hurto, cheques sin fondos y una detención por conducir ebria. Había sido desalojada 3 veces en 5 años. No estaba solo en la ruina. Estaba desesperada. Pero lo peor fue enterarnos de que llevaba años diciendo en California que sus hijos habían muerto en un accidente de coche. Con esa historia trágica había estado ganándose la compasión y el dinero de muchas personas durante todo ese tiempo. El expediente estaba repleto de pruebas, declaraciones, capturas de redes sociales e incluso una campaña en GoFundMe donde afirmaba estar recaudando fondos para un memorial. Llamé a mi abogado y le pregunté si eso podía considerarse fraude. Por supuesto, respondió. ¿Y si usó GoFundMe? Es fraude electrónico. Además, este patrón de engaños nos ayudará con la orden de restricción. Presentamos solicitudes de órdenes de alejamiento. Éramos 5 personas en total, incluyendo a Lynette, ya que Charlene había empezado a difamarla públicamente como la rompehogares que, según ella, le había arrebatado a su familia. La audiencia fue ayer. Charlene llegó intentando aparentar que se había arreglado, un vestido de segunda mano, el cabello recogido y una expresión calculada para inspirar lástima. De algún modo había conseguido un abogado, probablemente de oficio, que, por su cara, parecía desear estar en cualquier otro lugar. La jueza, una mujer de unos 60 años que evidentemente había visto de todo, escuchó nuestra versión primero. Mi abogado expuso cada detalle, el abandono, los 21 años de ausencia, el reciente acoso en nuestros trabajos, la demanda sin fundamento, las llamadas a nuestros empleadores, las mentiras a los familiares políticos de una boda y, finalmente, su señoría, también queremos presentar pruebas de que la señora Charlene ha estado afirmando falsamente que sus hijos murieron, con el fin de obtener dinero de personas solidarias en California. El abogado de Charlene giró bruscamente la cabeza hacia ella. Estaba claro que no sabía nada de eso. La jueza revisó las pruebas, publicaciones en Facebook donde Charlene se hacía pasar por madre de hijos fallecidos, la página de GoFundMe que recaudó $3.700 para un memorial inexistente y mensajes a personas de las que había pedido dinero aprovechándose de esa mentira. Señora Charlene, dijo la jueza con una calma cortante, usted abandonó a sus 3 hijos hace 21 años. No intentó contactarlos ni apoyarlos. Después, les dijo a otras personas que estaban muertos para obtener compasión y dinero. Y ahora los acosa a ellos y a su familia porque está desesperada. ¿Resumí bien la situación? Charlene rompió a llorar. Estaba enferma mentalmente. Estaba deprimida. No sabía lo que hacía. 21 años de depresión. ¿Pero no demasiada como para cometer fraude?, replicó la jueza. El abogado se apartó un poco de ella en la mesa de defensa. Luego la jueza concluyó. Concedo las 5 órdenes de alejamiento. Señora Charlene, debe mantenerse al menos a 150 metros de todos los solicitantes. Nada de contacto, llamadas, correos electrónicos, redes sociales ni intermediarios. Si incumple, será arrestada. Además, enviaré las pruebas de fraude a la fiscalía. Le aconsejo buscar un abogado penalista. Charlene perdió el control. Gritaba que le habíamos arruinado la vida, que ella nos había dado la vida y merecía respeto, y volvió a acusar a Lynette de haberle robado su familia. No pude quedarme callado, aunque mi abogado intentó frenarme. Tú misma arruinaste tu vida, Charlene. Cada decisión, cada paso, cada mentira, todo fue tuyo. No te quitamos nada. Fuiste tú quien nos dejó. Nosotros aprendimos a vivir sin ti, y se nos dio muy bien. El alguacil tuvo que escoltarla fuera mientras lanzaba amenazas. Por eso, la jueza añadió 1 año más a la duración de las órdenes. Al salir del juzgado, mi familia se reunió, Travis, Savannah, Colton, Lynette y yo. Ganamos, pero no se sentía como una victoria, sino como una tristeza profunda. ¿Estás bien, papá?, preguntó Colton. Sí, hijo, solo pensaba en lo diferente que todo pudo haber sido si ella se hubiera quedado y hubiera sido una madre de verdad. Lynette me tomó de la mano. Si hubiera sido así, nunca te habría conocido, y estos 3 chicos increíbles habrían crecido con alguien que no los quería, en vez de con alguien que los eligió todos los días. Savannah nos abrazó. Tiene razón, papá, salimos ganando. Travis pasó un brazo por los hombros de sus hermanos. Además, mira cómo estamos, exitosos, educados, emocionalmente estables. Bueno,
en su mayoría. Eso es todo gracias a ti y a mamá. Ella no tuvo nada que ver. Actualización final, 2 semanas después. No pensaba escribir más, pero merecen saber cómo terminó. Charlene fue arrestada la semana pasada, no por incumplir la orden de alejamiento, sino porque la Fiscalía de California tomó el caso de fraude. Resulta que recaudar dinero en GoFundMe con falsos pretextos y cruzando líneas estatales se convierte en un asunto federal. Ahora enfrenta una condena seria. Su abogado contactó a mi abogado para pedirnos cartas de referencia para su sentencia. Los 5 nos negamos. Y aquí viene lo sorprendente, su hermana, sí, aquella que de vez en cuando nos contaba cómo Charlene vivía su mejor vida en California, me llamó. Clint, te debo una disculpa. Siempre supe dónde estaba. Sabía que mentía sobre que los niños habían muerto. Debí decírtelo. Debí decirle que regresara. Lo siento. Le pregunté por qué me lo confesaba ahora. Su respuesta fue simple. Me llamaba desde la cárcel, para pedirme dinero para pagar su fianza. Cuando recibí aquella llamada, me encontré escuchando algo que me dejó perplejo. Me dijo que todos nosotros habíamos conspirado contra ella, que planeábamos envenenar a los niños, que Lynette era una cazafortunas que le había robado la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente creía esas cosas. Había reescrito la historia en su mente, fabricando una versión donde ella era la víctima. Según su relato, se marchó para proteger a los niños de mí, y se mantuvo alejada porque yo la amenazaba. Lo peor es que, con el tiempo, terminó creyendo sus propias mentiras. ¿Qué quieres que te diga ante eso?, pregunté. Nada, respondió. Solo quería que supieras que algunos siempre supimos la verdad. Eres un buen hombre, Clint. Esos niños tienen suerte de tenerte a ti y a Lynette. Le di las gracias y colgué. Después, llamé a mis hijos para contarles la conversación. La reacción de Travis fue clara. Entonces no solo es narcisista, sino una narcisista delirante. Genial. Savannah, en cambio, fue más reflexiva. En realidad es triste. Ha construido toda una realidad alterna donde ella no es la mala. Pero fue Colton, el menor y siempre el más sabio, quien lo resumió mejor. ¿Importa? Da igual si cree o no sus mentiras, el resultado es el mismo. Ella no estuvo aquí. Nosotros sí. Fin de la historia. Tenía razón. La noche anterior habíamos celebrado la boda de Savannah. Una ceremonia pequeña en nuestro jardín, con solo familia y amigos cercanos. Ella estaba radiante. Tanner es un buen tipo, la trata como a una reina. Sus padres se me acercaron para decirme que estaban orgullosos de unirse a nuestra familia, a nuestra verdadera familia. Durante el baile de padre e hija, Savannah me susurró. Gracias, papá. ¿Por qué?, pregunté. Por ser ambos padres cuando solo tenía uno, por no hacerme sentir nunca que me faltaba algo, por elegir a Lynette, por mostrarme lo que es el amor de verdad, el que se queda, lucha y construye, en lugar de huir. Y ahí estaba yo, conteniendo las lágrimas. En la recepción, Colton dio un discurso sobre la familia, sobre cómo ser padre no lo define la sangre, sino la presencia. Levantó su copa y dijo: brindo por el hombre que me enseñó a afeitarme, a respetar a las mujeres, a trabajar duro, a defenderme y a nunca abandonar a los que dependen de ti. Entonces Travis añadió: y por la mujer que llegó a nuestras vidas cuando más la necesitábamos, que jamás intentó reemplazar a nadie, pero que se ganó su propio lugar en nuestros corazones, que asistió a cada partido, recital y graduación, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Por mamá, nuestra verdadera madre. Lynette rompió a llorar, asegurando que eran lágrimas de felicidad. Nadie mencionó a Charlene. En nuestra celebración, ella no existía. Era menos que un fantasma. Nada. Muchos podrían decir que debería sentir compasión por ella, que necesita ayuda, que su mente está rota, que debo perdonar. Pero después de 21 años de silencio, abandono y mentiras, no queda nada que perdonar. Nunca impedí que buscara a sus hijos, fue ella quien decidió no hacerlo. Yo estuve ahí, junto a Lynette, para criar, cuidar y verlos convertirse en adultos excepcionales. Ahora ella enfrenta un juicio que podría dejarla tras las rejas por hasta una década, mientras nosotros nos preparamos para algo mucho más importante, seguir construyendo nuestra vida, sin mirar atrás. Esta Navidad la pasaremos todos juntos, con nuevos comienzos en camino, un nieto que viene en camino por parte de Travis, Savannah y Tanner buscando su nuevo hogar, y Colton aceptado en un programa de maestría. No necesito venganza, ni que ella sufra para sentirme en paz. Nuestra felicidad ya es la mayor prueba de que su ausencia nunca nos detuvo. La familia que formamos es el mejor cierre posible para esta historia, y todo lo que venga de ahora en adelante será escrito por nosotros, sin fantasmas del pasado.